mostraron las técnicas de anestesia más utilizadas en la oncología. El grupo está integrado por David Taques, Miguel Padilla, Diana Castillo, Daniela Narváez y Álvaro Santa Cruz. La anestesia local ha sido definida como la pérdida de la sensación en una área del cuerpo sin presentar pérdida de la conciencia. Antes de la consulta odontológica es importante realizar la historia clínica, que es un documento médico-legal donde se registran todos los datos referentes a la evaluación clínica y adicional de una persona que indica su salud o enfermedad. Es importante verificar algunas funciones vitales como pulso, normalmente 60 a 80 latidos por minuto en reposo, y presión sanguínea de 120 a 80 miligramos de mercurio antes de realizar la aplicación de un anestésico local para evitar sus complicaciones. La bioseguridad son todas las normas y medidas que se toman para evitar la transmisión de enfermedades con dirección paciente-odontólogo o viceversa. Es importante tener en cuenta que todo paciente debe ser considerado posible portador de enfermedades. Antes de iniciar la consulta odontológica se debe desinfectar la unidad empleando alcohol de 80 grados y utilizar guantes industriales. Se empieza por el cabezal, el espaldar, la mesa auxiliar, los aditamentos donde va jeringa triple, pieza de alta y baja, apoyabrazos, eyectores. Se debe secar con una toalla de papel desechable, cabezal, espaldar, mesa auxiliar, apoyabrazos, eyectores, lámpara, y una vez terminado, botarlo en el bote rojo. Se coloca papel Staflex cubriendo toda la unidad y los aditamentos. Existen 5 momentos para realizar el lavado de manos. Primero, antes del contacto con el paciente. Segundo, después de una tarea aséptica. Tercero, después de una exposición a fluidos corporales. Cuarto, después del contacto con el paciente. Quinto, después del contacto con el entorno del paciente.
pasos para el lavado de manos. Humedecer con abundante agua las manos. Aplicar jabón en la superficie de la mano. Frotar palma con palma. Colocar el dorso de la mano derecha encima de la mano izquierda y frotar y viceversa. Frotar circularmente de atrás hacia adelante con la yema de los dedos. Apriete el pulgar y frote circularmente. Enjuagar con abundante agua. Secar las manos con una toalla de papel y depositarla en el bote verde. Instrumental y materiales. Para realizar una buena técnica tenemos que tener en cuenta el siguiente instrumental: una jeringa Carpool, un instrumental básico, un separador de Minnesota, agujas, carápulas de anestesia, todo debidamente esterilizado. Vamos a desempacar nuestro instrumental de las bolsas de esterilización y lo vamos a ordenar en la mesa de trabajo dependiendo del orden en el que lo vamos a utilizar. Estas bolsas las vamos a desechar en el recipiente verde. Ahora continuaremos con la preparación de nuestra jeringa de anestesia. Desempacaremos el anestésico que hayamos escogido para nuestro paciente. Ingresaremos el cárpul de anestesia por la apertura mayor de la jeringa cárpul. Aseguraremos el cárpul girando el émbolo de nuestra jeringa. Verificaremos que esté asegurado. Desempacaremos la aguja respectiva y la ingresaremos y la giraremos para asegurarla. Técnicas de anestesia. Técnicas infiltrativas. Primero que todo, debemos ubicar el diente a tratar. En este caso es el diente número 14. Vamos a utilizar una aguja corta. El bisel debe estar apuntando al hueso. Vamos a ubicar la aguja disto a picar al diente con 45 grados con respecto al eje longitudinal del diente. Esta técnica está indicada en todo el maxilar superior y en el maxilar inferior, de primer premolar a primer premolar del lado contrario. Debemos tener en cuenta algo muy importante, que es aspirar antes de depositar. Siempre debemos meter la aguja en su capuchón y evitar el contacto directo con ella de nuestras manos o los guantes. Ahora continuaremos con un refuerzo en el nervio palatino mayor. Este lo haremos por la zona palatina del diente. Utilizaremos una aguja corta. Ubicaremos el bisel de la aguja hacia el hueso. Haremos la punción de 0,5 a 1 centímetro del borde libre de la encía. Colocaremos el anestésico hasta que la zona se vuelva isquémica. Es necesario recordar que debemos hacer aspiración. Por las características anatómicas de la zona, es más difícil
depositar el anestésico, por lo cual deberemos realizar más presión sobre el émbolo. En el maxilar inferior vamos a continuar con los mismos principios aplicados en el maxilar superior. En la zona anterior vamos a realizar una técnica de tracción del labio. Después de presentar la aguja distoapical al diente, retiraremos el labio hacia arriba para hacer el pinchazo de la aguja. Luego volveremos al labio a su posición para lograr la visibilidad del operador. Continuaremos con la aspiración y depósito del anestésico. Colocaremos 3/4 de cárpul de anestésico. Esta técnica de refuerzo buscamos anestesiar el nervio lingual. Se hará con los mismos principios de una técnica infiltrativa. Ubicaremos el bisel de la aguja corta hacia el hueso. Intentaremos buscar una posición en la que la jeringa ingrese en una angulación de 45 grados con respecto al eje longitudinal del diente. Técnica troncular, técnica del nervio alveolar inferior. Para esta técnica es necesario que el paciente tenga una máxima apertura y además conocer los reparos anatómicos de la zona a tratar. Para la técnica del nervio alveolar inferior es necesario cambiar la aguja, ya que necesitaremos una aguja larga, calibre 27G. Ubicaremos el bisel de la aguja hacia el hueso. Es necesario conocer los reparos anatómicos de donde nos vamos a guiar para llegar a nuestro objetivo, que es la língula. Es importante palpar el borde anterior de la rama con nuestro dedo índice o pulgar. Ubicaremos la jeringa desde el plano oclusal del paciente 1 centímetro por encima de esta. Nos ubicaremos desde los premolares contralaterales y haremos la punción a 1 centímetro aproximadamente desde la uña de nuestro dedo y a 5 milímetros de la línea pterigomandibular. Ingresaremos con la aguja de 2 a 2,5 centímetros hasta lograr tocar el hueso de la rama. En ese momento vamos a realizar la aspiración. Si esta es positiva, nos vamos a reubicar, ya que podríamos ingresar el anestésico dentro de un vaso sanguíneo. Si es negativa, vamos a colocar el anestésico aproximadamente 3/4 del carpo, lentamente en un lapso aproximado de 1 minuto. Desde esta ubicación también haremos la anestesia del nervio lingual. Lo que haremos es retirar 5 milímetros la jeringa y ubicarnos desde los molares homolaterales, en donde realizaremos la aspiración y depósito del anestésico. En este lugar depositaremos el cuarto del cárpul que nos quede. Por último, anestesiaremos el nervio bucal. Esto lo haremos siguiendo la línea oblicua externa de la mandíbula. Podemos realizarlo distoapical al último molar presente o en el centro del trígono retromolar.